Bueno, feliz tarde tengan todos ustedes, mi gente maravillosa de acá de Maturín, y de verdad que para mí siempre es un orgullo recibirlos en esta sala tan pero tan acogedora, porque de verdad es recibir a gente maravillosa de nuestra ciudad. Y usted sabe que yo soy una apasionada de la educación, porque bueno, soy docente, soy educadora, pero además de eso, pues me mueve la historia porque soy profesora en Ciencias Sociales, graduada en la UPEL, y para mí la historia tiene algo maravilloso, tiene algo que nos conecta con nuestro pasado, con nuestro presente además y nuestro futuro, porque el saber nuestro pasado, el saber nuestra historia nos permite a nosotros, pues, no solamente contársela a nuestras generaciones futuras, sino también, pues, no repetir quizás ciertos errores que en un pasado se cometieron, y nos permite también desarrollarnos como sociedad. Así que hoy nosotros vamos a hablar de historia, pero no esa historia que quizás usted conoce, la de hablar solamente de nuestros héroes, de nuestras heroínas. No. Yo le tengo a usted una noticia, y la noticia es que acá en Maturín tenemos un museo, ¿sí? Tenemos un museo escolar. Pero yo quiero que no se me asuste porque, ay, Elida, museo escolar. No. Pero un museo que tiene objetos de hace mucho tiempo, objetos históricos de hace mucho tiempo y que pertenecieron a muchas personas. Bueno, estamos hablando desde 1800 aproximadamente. Acá yo tengo a nuestro invitado que nos va a hablar de este Museo Escolar General de División Andrés Rojas. El museo es del Complejo Educativo Isabel Padrino de Campos, y acá tengo al profesor Euclides Márquez, que me acompaña la tarde de hoy para hablar de este maravilloso museo que pues es único acá en nuestro país. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya usted lo dijo, pues, el Museo Escolar General de División Andrés Rojas, único de su tipo en Venezuela y aquí en el estado Monagas, por los objetos que usted dijo. Ahí inclusive usted dijo ahí objetos de 1800. No me digas que hay más de hace más tiempo. Sí, tenemos objetos de 1000 años antes de Cristo. Ok, bueno, ya usted lo está escuchando acá, pero antes de llegar a esos objetos y la data de esos objetos, yo quiero que tú nos hables un poco de cómo fue llegando esta iniciativa de crear un museo acá en nuestra ciudad, ¿ok? Y de hecho lo estábamos conversando antes de arrancar acá el programa, de que también te mueve la historia como profesor de Historia y Geografía, también graduado en nuestra maravillosa casa que es la UPEL, ¿ok? Y te mueve el conocer la historia, pero quizás no esa historia que se cuenta en libros, sino el indagar, el buscar, claro, el tener la historia en las manos y conectar con nuestro pasado. ¿Cómo nace en ti esa iniciativa? Bueno, primero por lo que me encanta la historia, pues. Desde muy chamo me gustó bastante la historia. Bueno, en sí porque yo quería ser piloto. Ok, de piloto a docente. De aviones. Sí, pero me llevó a la historia, porque cuando estaba chamo me gustaban mucho los aviones porque quería ser piloto y no pude por problemas de la vista, pero eso me llevó vi el conflicto de las Malvinas, la guerra de Argentina e Inglaterra y los aviadores argentinos, y entonces me llamó mucho, ¿sabes?, los aviones. Entonces empecé a estudiar por qué el conflicto de las Malvinas, y eso me llevó a meterme en la historia y conocí todo el conflicto, y ahí me fui conociendo toda la historia universal, y bueno, me apasionó la historia. Y ahí fuiste a estudiar, o sea, tuviste esa inclinación de estudiar docencia, pero en la parte histórica. Sí, de geografía e historia. Bueno, estudié en el pedagógico, pero más que eso, investigarle. No quedarme con eso que me dieron los libros, sino yo buscar la historia. Y la historia de mi país, y bueno, no soy de Monagas, pero soy monaguense porque me he criado aquí, pero de mi estado, de los que nos rodean, pues, ¿sabes? Y hay una historia, inclusive hay una historia oculta que muchos no la saben. Yo estoy pronto a publicar un libro también, todavía no, pero allí hay historias asombrosas que averigüé, inclusive con fotos, con bases, que
¿Y de dónde tú sacaste eso? La misma pregunta me la hago yo. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue esta inauguración del Museo Escolar General Andrés Rojas, que por supuesto único en nuestro país. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y ya volvemos con más de Tiempo para Hablarte por acá por Monagas Visión. Yo estoy acá porque yo veo las monedas. Yo no sé si producción me puede hacer nuevamente el honor acá de mostrarme las monedas que salieron al inicio después del corte. Y yo le estoy preguntando acá al profesor si son de verdad de oro. Esas famosas morocotas, ¿sí son? Profe, diga, ajá, ¿sí son las morocotas? Claro, son unas morocotas. La morocota es una moneda estadounidense de 1833. Ay, Dios mío. A ver si producción allá el señor Orlando me ayuda a ver para que nuestro público pueda ver también las morocotas. Ok, bueno, mientras acá de producción nos ayuda, nosotros, ¿dónde tú? Ahí estamos viendo, gracias señor Orlando Villafranca, ahí estamos viendo dos morocotas. ¿Son de verdad? Sí. ¿Cómo tú hiciste para conseguir eso? Ese es del grupo de nosotros, del grupo de búsqueda, un compañero que las tiene, y durante la inauguración él llevó las morocotas y otras monedas de plata, balas de plata también, que todas se han conseguido en exploraciones. Pues. ¿Me dicen acá que pesan? Sí, creo que 33.3 gramos, creo que es el peso que tienen ellas. Una es de 1859 y otra es de 1903. Dios mío, sí. ¿Cuánta historia? Y morocota, el nombre de morocota, eso se lo puso José Tadeo Monagas porque era como el morocoto, el pez morocoto. Porque la que llaman la morocota venezolana es el mal llamado pachano, ¿ves? Que es la moneda que hizo Guzmán Blanco, mandó a acuñar una moneda en oro, que era un fuerte de oro, pero el ministro del banco, Banco Venezolano en esa época, era de apellido Pachano. Cuando él fue a presentarle a Guzmán Blanco la moneda, Guzmán Blanco agarró la moneda y dijo, muy bien Pachano, o sea, muy bien por lo que hiciste. Y los periodistas pensaron que se llamaba Pachano, entonces esa moneda quedó como el Pachano, que es el fuerte de oro. Sí, pero la morocota es estadounidense. Okay. Pero y sin embargo nosotros adaptamos el nombre como nuestro, ¿no? Como nuestro, claro, morocota quedó morocota. Se quedó morocota y se hizo pues parte de nuestra cultura venezolana. Ahora bien, profesor, quedamos en el segmento pasado pues que esa iniciativa de estudiar historia, ¿no? Tuviste la iniciativa de la aviación, pero eso a la vez te lleva a la parte histórica, querer estudiar historia. No sé si te pasó como a mí, que cuando fuimos a ingresar a la universidad, yo iba por historia netamente, pero se veían las dos carreras, tanto historia como geografía, ¿no? Porque nos decían los profesores en aquel momento, no puedes desligar un hecho histórico de un espacio geográfico. Correcto. Es así. Es así. Entonces, ¿cómo se te desarrolla aún más, en el pedagógico de Maturín durante tu estudio, el ser un historiador pero investigador? Mira, porque, o sea, yo no me quedé con lo que me daban, sino que eso me llevó a mí a investigar, a buscar cosas nuevas. Yo digo que el historiador tiene que investigar, escudriñar, ¿ves? Y bueno, también que aparte de eso, que una formación, porque cuando yo estuve en el ejército, yo estuve en un departamento de inteligencia y eso también me llevó más a investigar, y me quedó eso, pues.
Y ahí fui investigando, buscando cosas nuevas, históricas, hechos como el que te conté sobre la cuestión de cómo eran Monagas en la Segunda Guerra Mundial, personajes que vivieron en Maturín que mucha gente lo desconoce. Y bueno, por ahí tengo un escrito, tengo como 84 capítulos de historias de Monagas, que los tengo ya escritos, he investigado, y cuestiones que mucha gente no sabe. Lo que no sabías del estado Monagas. Bueno, yo quisiera saber toda esa historia, sí, porque de verdad que Monagas uno piensa que es pequeñita, pero Monagas es inmensa en historia, correcto, señores. Monagas tienen espacios, pues, no solamente en el casco central, que se dieron tantos hechos históricos, sí, sino también fuera de nuestra ciudad, los municipios, que tienen tantas historias y que también a través del desarrollo petrolero, pues, se aceleró aún más la llegada de personas a nuestro país, a nuestro estado, y por supuesto eso influyó para que la historia fuera desarrollándose aún más. Ahora bien, durante todo este proceso educativo, ¿no?, que tienes en el Pedagógico de Maturín y que posteriormente te gradúas como profesor en Ciencias Sociales, pues ejerces tu carrera universitaria como docente. Tienes todavía esa necesidad, eso no termina allí, tienes todavía la necesidad de seguir investigando, indagando. Ahora bien, ¿cómo se crea la necesidad de que todo lo que vas recopilando a lo largo de tu vida, crear un museo? Llevar todo esto, porque esto no es de un día para otro. O sea, tienes un largo tiempo recopilando tanta información, tanto escrita, fotográfica, como a nivel material, para no quedarte con eso guardado. Claro, porque lo que pasa es que el conocimiento no es mío. O sea, el conocimiento yo tengo que llevarlo. Yo no me puedo quedar con ese conocimiento. Y para las nuevas generaciones, imagínense que yo me alegro muchísimo cuando un muchacho, un adolescente va y entra al museo y se queda. ¿Y esto? ¿Y qué es esto? Yo nunca he visto esto. Y se sorprende. Y eso a mí me llena mucho. ¿Ves? Entonces, yo fui acumulando todos esos objetos, pero ¿cómo hago? ¿Dónde? ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los exhibo? Hasta que, bueno, gracias a la directora de la institución, me dio ese apoyo. Y se hizo ese proyecto muy bonito. Todos están encantados, no solamente la directora, muchos docentes me ayudaron ahí y están encantados. Pues. Y esa impresión que recientemente tuvo una gente del sindicato, entonces la profesora dice, vaya, mira que conozca el museo. Entonces el señor va al museo, vamos allá a ver el museo ese. Pero cuando él entra, se voltea y me dice, te voy a decir algo. Yo no quería venir porque dije, un museo escolar, eso me va a mostrar una foto. Pero cuando entró, él dijo, no, vale, dijo, chamo, ¿y qué hiciste? ¿Y dónde conseguiste esto? ¿Y esto? Y quedó impresionado. Me dijo, mira, lo que consiga te lo voy a traer. O sea, la gente que va, pasa, claro. Hay cuestiones, por ejemplo, ahí tenemos un staff del avión del Samuro. El accidente del avión del Samuro, ese accidente de 1974, en un diciembre. Y entonces, ¿cómo hago? Conseguí un periódico investigando de la época y traté, busqué y contacté con la hija del piloto. Ok. Esa historia me la vas a contar al retorno, sí. Me vas a contar al retorno toda esta historia, porque de verdad que para nosotros ver nuestra esencia de nuestro estado, su historia, ¿no? Es también recuperar parte de nuestra identidad. Yo creo que nosotros no tenemos por qué, pues, olvidarnos, sobre todo las generaciones futuras que desconocen mucho la historia de Venezuela y del estado Monagas. Nosotros entonces con esto vamos a la pausa comercial y ya volvemos con más de tiempo.
Bueno, seguimos acá. Si usted se enterara todo lo que estamos conversando cada vez que nos vamos a las propagandas, bueno, mire, esto es historia, de verdad, una conversación muy educativa, además informativa, y cosas que uno desconoce a nivel histórico acá en nuestra ciudad. Y estábamos conversando en el segmento pasado de todo lo que tiene que ver con el avión. El avión del Samuro, ¿cómo es esto? Bueno, el accidente del año 74, es un avión DC-9 de la línea Avenza, se precipitó a tierra en Maturín, en las afueras de Maturín, el Samuro. Bueno, eso se debió a un mal mantenimiento. En términos aeronáuticos se llaman overhaul. Se le hizo un mal mantenimiento al avión, se le dejó un tornillo flojo. Y cuando el avión despegó de acá del aeropuerto, se le soltó el tornillo y ese tornillo era el de los mandos del avión. El avión explotó en el aire porque provocó chispas y bueno, y se precipita y mueren todos. Fueron casi los primeros que cuando se inauguró el cementerio nuevo de Maturín. Fueron los primeros, uno de los primeros que enterraron allí. Bueno, que para resaltar esa noticia y llevarla, pues que no se pierda esa, y lo que pasó también con el piloto, que se acusó al piloto injustamente, cuando en realidad fue una falla del mantenimiento que se le hizo. Bueno, conseguimos un periódico de la época, logré contactar con la hija del piloto, que vive en los Estados Unidos, la señora muy amable, la señora Luzmila, y me suministró fotos del papá, inclusive el papá era escritor. Había escrito varios libros que me van a enviar uno también, va también para el museo, y logré en esas gestiones conseguir también. Entonces tenemos la foto del avión original que se precipitó a tierra, en ese estado tenemos el periódico y tenemos una pieza del avión siniestrado también. Conseguimos una pieza del avión, y ahora vamos a conseguir, nos van a enviar parte de la caja negra, de la cinta de la caja negra del avión. No te creo. Sí. Estamos esperando, pero sí. ¿Cómo se logra, no? Crear una red segura, además, porque Sí. estás trabajando en este caso con recursos históricos que pues tienen su costo también a nivel económico. Y Sí. aquí bromeando le decía yo a él, bueno, en cualquier momento te haces millonario porque... vamos a estar claros, estos recursos a nivel histórico tienen un costo y se venden, señores. Entonces, Sí. vamos a estar claros en eso. Pero ¿cómo creas tú, una red segura para tú trabajar en este ámbito histórico? Porque tienes que estar con personas también que te ayuden. Correcto. Tienes que tener personas que te asesoren y, por supuesto, llegar, bien sea una fotografía, a algún material. Tienes que tener esa red de apoyo. ¿Cómo haces tú para estar completamente seguro? Sí, pero hay algo que es como una atracción. Porque he llegado a conseguir objetos que ni siquiera los estoy buscando. Llega un momento y me dicen... Que llegan a ti. Me llegan a mí. O sea, me dicen, mire, pero es que tú tienes que... ¿Cómo te llegan esos objetos? Pero es que eso es de repente y... Mira, aquí está. Y, o sea, es algo que me llama, pues. No sé, esa fuerza, esa energía que hay. Y se me ha hecho fácil. Y hay personas también, ¿sabes? Mi grupo también, mira, Ocle, me conseguí tal cuestión. Voy y veo algo y mira, imagínatelo. O me llama, mira, por ejemplo, hoy me llamó un señor y me dijo que me tenía una moneda de 1858 por ahí. Mira, aquí te tengo una moneda y ¿sabes? Eso me llama, o sea, debe ser es la misma energía, porque eso es energía, pues. Sabemos las personas quizás que muchos de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, tenían en casa algún aparato, alguna moneda, algo, ¿no? Alguna cámara fotográfica de hace mucho tiempo y eso está guardado y a veces lo vemos como que eso estorba, ¿no? Correcto, sí. Sabemos el valor histórico de los objetos, las personas, los venezolanos, porque muchas veces no lo sabemos, no sé, Sí. tú como historiador. Sí, no, hay muchas veces las personas no. Recientemente una señora me dice, mire, por ahí las voy a botar, tengo unas fotos por ahí. ¿De qué tiene la foto? La inauguración del polideportivo y de los terceros juegos. Démelas, le dieran 54 fotos, ahí están en el museo. Todos están, todas las barras, las delegaciones. Ese tiempo estaba Luis Herrera presidente. Y bueno, y mire, esa es parte de la historia. Y ahí tengo la foto. Un señor albañil representante estaba rompiendo una pared y encontró como un microfilm. ¿Y qué era? Era un rollo de 1933 fotográfico sin usar en la pared y un pote de crema de zapato Cherry de 1920.
Eso es historia. ¿Ves? Y entonces, bueno, eso también está en el museo. ¿Cómo haces tú para que de alguna u otra manera como docente, Ajá. pues, porque estás alrededor de jóvenes también en una institución educativa, se enamoren de la historia? Ve, en la historia, por eso es que hay que saber de la historia, hay que dar a conocer la historia y que el muchacho se enamore. Uno tiene que funcionar como una máquina del tiempo. Uno lleva al muchacho a la época, le cuenta anécdotas, eso se le graba. Una anécdota se le graba y él relaciona todo. Pues si tú lo vas a llenar de contenido y de fecha, el muchacho se... Hay muchos que no les gusta la historia, no, porque es que... No. Llévalos al momento, trasládalo al momento, cuenta la anécdota. Y ellos se graban las anécdotas y se graban todo. Y les comienza a gustar la historia. Por ejemplo, yo di clase en la universidad y había un señor que él murió, era economista, y él nunca le gustó la historia. Y yo le daba historia a él. Y él me decía, bueno, pero es que tú me trasladas al sitio. Pero esa es la idea. Y él se enamoró de la historia. Vale, le mandé un trabajo de El Salvador. Y bueno, conoció El Salvador como si hubiese estado en la República de El Salvador. Así me dice, me encanta la historia de El Salvador. Y a mí que no me gustaba la historia. Un trabajo que le mandé a hacer. Entonces, eso es historia. Primero que me apasiona, hay que hacer que a la gente le apasione la historia. Y más cuando ves un objeto. Tienes un objeto en la mano. ¿Y esto? Que de verdad existió. Que de verdad existió. Lo tienes en las manos. Y mira, ve la fecha y esto. Y entonces eso llena mucho. ¿Sabes? La gente se enamora. Se enamora. Eso es importante. Sí. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa comercial. Nosotros vamos a seguir conversando porque esto es esto es como para no sé cuántos programas, Sí. porque de verdad que enterarnos de todos los hechos históricos que acontecieron acá en nuestra ciudad y que parece mentira, bajo tierra, cómo se esconden muchas cosas de estos hechos históricos. Oye, es de verdad saber que nuestro estado, que nuestra Venezuela está llena de historia, que nosotros somos los responsables de tenerla siempre presente. Nosotros volvemos con más de tiempo. Miren, de verdad que maravilloso conversar de tantas cosas acá a nivel histórico y yo le he preguntado al profesor a que si no había conseguido algo de las baterías de mujeres acá del Estado Monagas de Buena Ramírez, la avanzadora, y me dijo, Elida, sí, pero bueno, llegué muy tarde a conseguir esos objetos tan valiosos de lo que es Buena Ramírez, la avanzadora. Miren, ahí estamos viendo imágenes. Yo quiero que el profesor me diga qué estamos viendo allí. Ese es Acá el micrófono. Ajá, ese es el general de división Andrés Rojas, que es el epónimo del museo. ¿Cómo surge la idea de este epónimo? Bueno, Andrés Rojas es muy poco conocido, ¿ves? Pero después de José Tadeo Monagas, fue uno de los hombres más valiosos que hubo aquí, que defendió Maturín. Él nace en 1776 en Barcelona, estaba en Anzoátegui. Se viene a Maturín a vivir cuando comienza la guerra de independencia. Él se une a las tropas de Manuel Villapol
en la caballería y comienza a combatir a los españoles acá en Maturín. Cuando Bolívar visita Maturín en 1818, Bolívar llega a la casa de él, estaba por acá por la Plaza Bolívar. Él lo recibe con un baile, con unas salvas de artillería y posteriormente se convierte en un hombre de confianza. O sea, él era, Andrés Rojas era de logística, porque él era que le suministraba armas a través del río Guarapiche, le daba armas a los patriotas, alimentos. Y Bolívar le agarra mucha confianza, que inclusive en 1821 lo nombra gobernador de acá de Maturín. Cuando Maturín cae en la quinta batalla, el 11 de diciembre, que cae en manos de los españoles, queda arrasada. Bueno, él combate en Urica. Inclusive estuve viendo recientemente que Arturo Pietre decía de que hay algunos documentos que dicen que quien mata a José Tomás Boves en Urica, algunos documentos decían de que era Andrés Rojas y no Zaraza. Claro, eso hay que investigarlo más profundo. Y bueno, él viene a Maturín. Cuando Maturín queda arrasada, él se queda haciéndole guerra de guerrilla por las selvas del Tigre hacia el sur de Monaga a los españoles. Por eso es que en la actualidad la Escuela de Operaciones Especiales, el Fuerte Cocollar, se llama Escuela de Operaciones Especiales Andrés Rojas, en honor a él, porque él era un comando. Y bueno, defendió a Maturín a capa y espada. Y hay una particularidad de él, que muchos no saben, que este señor es el papá biológico de Juana Ramírez la Avanzadora. Y mucha gente se sorprende. Con María Nicolasa Ramírez, que era la mamá de Juana Ramírez la Avanzadora, esa era la esposa de él. Inclusive cuando llega Bolívar, él se la presenta a Bolívar: mira, esta es mi futura esposa. Entonces, él tiene una historia bastante bonita. Y bueno, él lo ascienden en 1827, Bolívar lo asciende a su último grado, general de división, y él muere en 1831 en Cumaná, en un motín. Sí, después que muere, él deja unas haciendas de cacao por acá, por Barrancas del Zorro, por aquí, y en Taguaya también dejó unas tierras. Y bueno, fue un hombre muy leal, también combatió en la campaña del sur, bueno, específicamente aquí en Guayana, Y Bolívar tenía muchísima. Entonces, en honor a él, yo le puse pues el museo pues, en su honor, pues, General de División Andrés Rojas. Profe, cuando usted ve el espacio en la escuela, con los objetos que por mucho tiempo usted ha buscado, conjuntamente con sus compañeros de trabajo, y se ve el sueño quizá, claro, no voy a decir completamente realizado, porque no está completamente realizado hasta que tengamos este museo así como en la ciudad y que todas las personas podamos ir, ¿verdad? Correcto. A ver todos los objetos que por mucho tiempo usted ha ido buscando y que ha llegado a sus manos. Pero cuando usted ve este sueño casi cumplido, que los jóvenes van, que las personas llegaron hasta allá, que esas palabras de agradecimiento hacia usted y hacia su trabajo, ¿qué sintió en ese momento? Como usted lo dice, claro, parte, Claro. he logrado parte ya, el camino es bastante largo, porque, bueno, eso me llena de satisfacción y que los muchachos aprendan. O sea, lo que yo quiero es que los muchachos aprendan. Que aprendan a amar la historia, los objetos, y lo han hecho, porque a veces, mire, profesor, ve lo que le tengo por acá. Ve lo que conseguí. Esto sirve. O sea, se emocionan. Por allá le tengo algo. Y eso es bonito. Y en este caso, profe, si hay alguna intención, como lo estábamos conversando hace un momento, de que ver este proyecto, ya no solamente en la escuela, sino hacia otro lugar. Sí. Hacia otro, bueno, la parte física, el espacio físico es muy importante. Mira, sería buenísimo conseguir un espacio porque si hay más objetos, inclusive yo tengo por allí visualizadas 2 casas que son 2 casas museo. Los dueños son personas de mucha edad, muy amigos míos, y ellos me dicen, si tú consigues un espacio que sea bien resguardado, grande, yo te doy todo lo que tienen, espadas, tienen de todo. Yo te lo doy. Espectacular y objetos impresionantes. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa comercial. Ya volvemos con más de Tiempo para Hablarte.
Bueno, gracias a nuestros pasantes de comunicación social, vale, ese al aire se escucha tan chévere, ¿ah? Qué lindo, de verdad, haciendo un excelente trabajo acá en Monagas Visión. Bueno, nos toca despedirnos, profe, nos quedamos cortos, pero de verdad que con las puertas abiertas para seguir hablando sobre la historia, sobre la geografía de nuestro estado Monagas y de nuestro país, porque esto, mira, esto es una ventana precisamente para llevar lo positivo, para dar a conocer el trabajo de nuestra gente en nuestra ciudad, y más cuando tiene que ver con la cultura, cuando tiene que ver con la educación y cuando tiene que ver con la historia de nuestro estado. Así que, bueno, de verdad que yo agradecida de que usted haya tenido este tiempo para sentarse a conversar con nosotros y dar a conocer este trabajo tan hermoso que está realizando en nuestra ciudad. Yo quisiera, antes de despedirlo, que usted hiciera ese llamado a toda la colectividad, sí, a acercarse al museo, el horario, dónde está ubicado, para que las personas puedan apreciar este maravilloso trabajo. Bueno, el museo está en el complejo educativo Isabel Padrino de Campos, en La Manga. El punto de referencia es el Tanque Rojo, allí, el liceo que está allí. Bueno, ya vamos a entrar en vacaciones. Yo iba a preguntar, sí, vamos a entrar en vacaciones y... El 30 entramos, pero no hay problema. O sea, se puede ir a visitar. Se puede, o sea, claro, se comunican conmigo, la directora, y podemos llevarlo a que conozcan el museo. Pues. El horario, por lo general, ahorita lo tenemos de 9 de la mañana a 11 y en la tarde de 1 a 5 de la tarde. Okay. Pero sí que nosotros estamos allí, si quieren ir a visitarlo en tiempos de vacación, buenísimo. O sea, buenísimo. Y si son muchas más personas, bastante, mucho mejor, porque claro, el espacio no es muy grande. Dios mediante, Dios quiera, si vamos a conseguir un espacio mayor. Pero bueno, estamos a la orden ahí, y o los objetos que tengan por ahí. ¿A dónde lo contactamos, profesor? En caso de que alguna persona tenga en su casa algo que vea así como que un objeto que no lo vaya a botar. Claro, no, ¿verdad que no? ¿A dónde lo podemos llamar? Bueno, ubicar? Mi número. Ajá, no, dígalo acá para que todas las personas lo anoten. Claro, 0412-7732. 171. Allí lo podemos ubicar. Allí me pueden ubicar. Y usted se traslada directamente para ver. Correcto. Y hacer el estudio pertinente. Hacer el estudio y vemos el objeto y bueno. Qué maravilloso, de verdad. No, de verdad que yo encantada de recibir al profesor Euclides la tarde de hoy y hablar de lo que es nuestra identidad histórica acá en el estado de Monagas. Las puertas abiertas, profe, para seguir conversando sobre nuestra historia. Y los espero que el museo vaya. No, claro que sí. Nosotros vamos a estar allá para ver de primera mano todos estos pues recursos históricos que usted a lo largo de su vida ha ido coleccionando y que hoy por hoy lo está mostrando a todas las personas acá en nuestra ciudad. Mucho éxito también para usted. Muchísimas y les repito, aquí vamos a seguir con usted para seguir hablando de historia. Me despido la tarde de hoy, mi gente, los quiero mucho. Nos vemos mañana nuevamente a partir de las 2 de la tarde por acá, por Monagas Visión. Siempre contigo. Chao, chao.